Mayordomía, las motivaciones del corazón. Lección 4. Escape de las costumbres del mundo. El propósito de la lección de esta semana es que la mayordomía es el uso sabio y desinteresado de la vida. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, sabiduría por la comunión con Dios. La segunda, sabiduría por las Escrituras. Y la tercera, sabiduría por la oración. Frecuencia Cristiana. Nuestra única esperanza para escapar del encanto del mundo es una relación vital y exitosa con Jesús, por medio del Espíritu Santo, para ser administradores sabios de los dones de Dios, es decir, el cuerpo, el tiempo, los talentos y los recursos materiales. Iniciemos con la primera parte, sabiduría por la comunión con Dios. Ezequiel 36, 26 y 27. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos, y que guardéis mis normas y las cumpláis. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con deseos de santidad. Si nosotros estamos dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite equivocarse. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. San Juan 16:8. Cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Son muchas las maneras en que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestro corazón y a nuestros sentidos. El corazón, que está preparado para quedar impresionado por el amor y la gloria de Dios, según lo revelan las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza. Los verdes campos, los elevados árboles, los capullos y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos hablan nuestro corazón y nos invitan a conocer a Dios, que lo hizo todo. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. Los árboles, los pájaros, las flores, los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, fueron todos ligados a las palabras de verdad, para que así sus lecciones fueran traídas a menudo a la memoria, aún en medio de los cuidados de la vida, de trabajo de todos nosotros. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él adornó nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y sobre todo ama la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, gracias características de las flores. Si tan solo quisiéramos escuchar las obras que Dios creó, nos enseñarían preciosas lecciones de obediencia y de confianza. Desde las estrellas que en su carrera sin huella por el espacio siguen de siglo en siglo, los derroteros que se les asignó, hasta el átomo más diminuto, las cosas de la naturaleza obedecen a la voluntad del Creador, y Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sostiene los innumerables mundos de su universo diseminados por el espacio infinito, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van al trabajo o están orando, cuando se acuestan por la noche o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en su palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos.
No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que pase para Él inadvertida. Si creyéramos implícitamente esto, desecharíamos toda ansiedad indebida. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, se dejaría en las manos de Dios, quien no se confunde con la multiplicidad de sus cuidados, ni se abruma por su peso. Entonces nuestra alma gozaría de un reposo que muchos desconocen desde hace ya largo tiempo. Cuando nuestros sentidos se deleitan en la amena belleza de la tierra, pensad en el mundo venidero, que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Represente nuestra imaginación la morada de los salvos, y recordad que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse en la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, pero es el creyente quien más goza de la belleza de la tierra, porque reconoce la obra de las manos de su Padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Nadie que no lo mire como una expresión de amor de Dios hacia nosotros puede apreciar plenamente la significación de la colina, del valle, del río y del mar. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y por la influencia de su Espíritu Santo en el corazón, en nuestras circunstancias y ambiente. En los cambios que acontecen diariamente en torno podemos encontrar preciosas lecciones si tan solo nuestros corazones están abiertos para recibirlas. Salmos 107:43. ¿Quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Continuemos con la segunda parte. Sabiduría por la Escritura. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con nosotros y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas, profetas y otros hombres santos de la antigüedad. Ellos estaban sujetos a debilidades como las nuestras. Vemos cómo lucharon entre aflicciones como las nuestras, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el Espíritu que los inspiró enciende en nosotros un fuego de santo celo, un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo, del primer relato de la creación de la cual se dice, sin Él, nada de lo que ha sido creado llegó a existir, hasta la última promesa, yo vengo pronto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseamos conocer al Salvador, estudiemos las Sagradas Escrituras. Llenad nuestro corazón con la palabra de Dios. Son el agua viva que apaga nuestra sed. Es el pan vivo que descendió del cielo. El tema de la redención es un tema en el cual desean mirar los ángeles. Será el canto de los redimidos, su ciencia durante las interminables edades de la eternidad. ¿No es acaso un tema de atención y de estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor, demandan de nosotros la más solemne y seria reflexión. Debemos espaciarnos en nuestro querido Redentor e Intercesor. Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplamos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables para Dios, porque se le habrán acompañado de más fe y de más amor. Serán más inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito, al contrario, fue destinada para la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación
están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie equivocará o perderá el camino, solamente los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. No debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitada en nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y sin embargo quedarse sin comprender su belleza o entender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos parezca claro y evidente su relación con el plan de salvación resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de la Sagrada Escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es superficial y no se disciernen a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración, y tal estudio será abundantemente recompensado. Nunca se debe estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y ésta nos será dada. El Espíritu Santo es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios al hombre, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella, y manda a su Espíritu para que sea de continuo el maestro y guía del ser humano? Finalicemos con la tercera parte, sabiduría por la oración. San Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Santo Espíritu. Pero esto no basta, necesitamos abrir nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias y sus bendiciones, pero esto no es en el sentido pleno de la palabra estar en comunicación con Él. Para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva hacia Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud, y la seguridad que se les dio que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba con mucha frecuencia. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba a su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado para el deber y para la prueba. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir necesidad de orar con fervor y con constancia? Cuán extraño es que oremos tan poco y tengamos tan poca fe. Cuando el gran Dios, lleno de amor infinito, se compadece de nosotros y está pronto para darnos más de lo que podamos pedir o siquiera pensar. Las tinieblas del mal os cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se avalen del privilegio de orar que Dios nos ha concedido. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados todos los recursos de la omnipotencia. Sin oración incesante y vigilancia diligente corremos el riesgo de volvernos indiferentes
y desviarnos del sendero recto. Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones, y son la fe, la constancia, un espíritu perdonador, sentir verdadera necesidad y apartarnos de toda iniquidad. Decidamos hoy pedirle a Dios diariamente la sabiduría del cielo por la dirección constante del Espíritu Santo, por el estudio reflexivo de las Sagradas Escrituras y la oración ferviente y perseverante, y tomar para nosotros las palabras de Proverbios 2, 6 y 7, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo para los que caminan rectamente.